Bueno, y sin más, continuamos. Ahora viene el curso sobre genera un API de tu aplicación para soluciones web y móviles. Todo tuyo, David. En este curso, bueno, vamos a tratar un poco de cómo generar un API. Ayer veíamos en el curso sobre XML HTTP Request de consumir web service, cómo consumíamos web service de otros, de terceros. Y por qué no, nuestra aplicación no puede hacer un API para que otros consuman los nuestros, ya sean proveedores, ya sean aplicaciones web, ya sean móviles, ya sea otro tipo de aplicaciones. ¿Qué ideas o qué propuestas podemos hacer para generar ese API? En principio la pregunta, ¿no? Oye, ¿yo para qué? ¿A mí? ¿Para qué me vale? Pues como hablamos, para que otros accedan a nuestra información, a nuestros procesos, a nuestros recursos. Consulta desde otras aplicaciones, acceso a una web, por ejemplo, una web que queramos mostrar una lista concreta de información, una aplicación móvil que hace exclusivamente pedidos, herramientas de BI para hacer gráficos y obtener información a partir de nuestras bases de datos, integración con cualquier otra herramienta. Estos pueden ser formas de que otros consuman nuestros datos, no solo que nosotros enviemos datos, sino que directamente, de forma autónoma, puedan consultar nuestras aplicaciones. Esto es algo habitual. Pongo ahí enlace a varias páginas donde se explica cómo hacer un API, pues en Node.js, en ASP, en PHP, en Python. Hay varias, todos tienen la misma necesidad, ¿no? Es mi aplicación, quiero que otros consuman ciertas cosas, no todo, ciertas cosas. ¿Vale? Esa parte es importante. Entonces, bueno, características de un API. Bueno, son las características, pues el API lo decide cada uno y cada uno marca cómo es, ¿no? Pongo un poco algunas características que son interesantes o importantes que vemos que puede tener un API, ¿no? Aunque parezca que no tiene que ver con lo técnico del API, una parte muy importante es la documentación. Tenemos que recordar que este API generalmente no es para que lo consumamos nosotros, que somos los desarrolladores. Nosotros ya no lo conocemos. Es para un tercero que desarrolla aplicaciones web, un tercero que desarrolla aplicaciones móviles, un tercero que hace aplicaciones de BI, con lo cual es muy importante poder ofrecerle una documentación, ya sea generada a partir del API o de forma manual, pero que exista una documentación para que no tenga que preguntarnos constantemente a los desarrolladores, oye, ¿cómo hiciste? ¿Cómo tengo que hacer para obtener la lista de facturas? Ah, pues espera que te lo miro. No, que sea autodocumentado, que pueda haber, necesito facturas, lo hago así, necesito dar de alta a un cliente, lo hago así. Por otra parte, JSON puede hacerse en XML o en texto plano, como se quiera, pero bueno, aquí hemos puesto JSON porque suele ser cada día más extendido y aparte es un sistema muy cómodo de leer por el desarrollador, por las personas, ¿verdad? A ver si esto está bien, pues se ve a simple ojo si la información es correcta. Y la máquina también le cuesta menos procesarlo de lo que puede ser un XML. Al ser nativo de JavaScript y Belneo utilizar JavaScript, pues es mucho más fácil generar o consumir JSON. Con lo cual, por eso, si generamos un API, pues es muy cómodo hacerlo en JSON. Del mismo modo, podríamos transmitirlo por otro tipo de medios, pero bueno, el más habitual es hacerlo a través de HTTP, poder un servicio web, a través de Mozapache o a través de otras herramientas, como puede ser Cirrus, generar un HTTP, en el HTTP el API, para que puedan consumirlo lo que nosotros desarrollamos. Incluso al utilizar Mozapache tenemos las peculiaridades de aprovecharnos de todas las capacidades de Apache, como puede ser la compresión de la información, cacheado, etcétera, sin programar nada, lo tenemos ya hecho. Por otro lado, en el momento que nosotros nos dispongamos a ofrecer toda la información de nuestra aplicación, entramos en un terreno peligroso, que es securizar esa información. Yo no puedo dar al público, al mundo, toda la lista de facturas de mi cliente. Tengo que darle, pues, un sistema ya sea de transmisión segura a través de, puede ser HTTPS, y aparte un sistema de llaves que permitan que tal desarrollador acceda a facturas y tal otro acceda a clientes, pero claro, que no vean tal otra información que yo no quiero o el cliente no quiera ofrecer. Entonces, bueno, son algunas de las características que podría tener un API de nuestras aplicaciones consumible desde fuera. Y un poco para quitarle hierro a lo que es un API, os enseño aquí un proceso muy simple que vamos a ver a continuación.
Aquí vamos a cerrar esto. Que sería, pues, coches. Un proceso coches que sería accesible web, que me marcaría que el content type de salida va a ser JSON y UTF-8 particularmente para decir cómo transmitimos la información en codificación. Simplemente cargaríamos la lista de artículos, lo recorreríamos y formaríamos un JSON, pues, simple, ¿vale? No tiene mucho más. Y lo añadiríamos a un retorno. Pues ya tenemos un API. ¿Es un API sencillo? Extremadamente sencillo. Pero lo importante es quitarle hierro a la forma de generarlo. Entonces, vamos a abrir aquí el navegador. Vamos a poner la URL donde está sirviéndose el Mozapache, en este caso en la carpeta curso 2015. Y ya estaría sirviéndose mi API. Es extremadamente sencillo, pero eficiente. Estaría ofreciendo a un proveedor externo la consulta de los datos de mi aplicación en tiempo real. Si un usuario cambia el pedido, cualquier dato de la aplicación, ya sea el nombre, el precio, cualquier elemento, en la siguiente petición al API, a nuestro mini API, ya estaría actualizado. Con lo cual, vamos a quitarle hierro que muchas veces, si queremos hacer un web service, es muy sencillo. Vale, aquí no tenemos securización, bueno, tenemos HTTPS, porque nos lo ofrece el Apache, a través de Apache. Tenemos compresión, también por el Apache. No tendríamos las llaves. Como veis, esta dirección es una dirección que se podía atacar y obtener esta información. Pero bueno, igual en mi API puede ser válido. Gestionar aquí APIs, os podéis imaginar que puede ser sencillo. If tal variable es X, pues ya le podría dar acceso. Entonces, bueno, esto es la parte importante para quitarle hierro a la complejidad que pueda tener un API, ¿no? Pues que es muy difícil hacerlo, no tengo tiempo. Realmente es esta información, ¿vale? A partir de ello ya se podría complicar bastante más. Bien, y ahora vamos a saltar a lo que podría ser un API dinámico. Un API dinámico sería, os voy a enseñar ahora un ejemplo de, a través de JavaScript de Belneo, cómo hacer un API dinámico de nuestras aplicaciones. Para ello, primero voy a enseñaros esta carpeta que se llama DJSON, tiene pues 4 procesos. 2 procesos que son Belneo y 2 procesos que son JavaScript, ¿vale? Luego podemos entrar un poco al detalle de lo que hacen. Toda esta información está en los recursos que os vamos a dar al finalizar el curso, con lo cual podréis, bueno, pues verlo todo con tranquilidad, ver cómo va, aprovechar lo que os interese, ver lo que necesitéis. Entonces, aquí hay 2 áreas, ¿vale? Una es un API de consulta y ejecución de procesos en formato JSON que se adapta dinámicamente al proyecto en curso, en base a lo que tengamos de tablas, procesos, búsquedas. Nos genera ese API para consultarlo. Y por otro lado, genera, como decía, cosas que tenía que tener un API, una web entera con la información dinámica de la estructura del proyecto y las llamadas a ese API desarrollado. Es la parte de documentación y lo pongo al mismo nivel. Es igual de importante tener el API como tener la documentación de ese API. Y si es automático y dinámico, mucho mejor, porque cuando un usuario, un desarrollador añada un campo, nuestro API contemplará ese campo y nuestra documentación también. Todo reflejará ese cambio sin tener que hacerlo a mano, sin gestionar esa documentación a mano. Entonces, como os comentaba, este proceso JavaScript nos genera el API y este otro nos genera la documentación, ¿vale? Entonces, vamos a verlo ya. Online, como veis, tenemos los 2 procesos que veíamos, era index y docs. En docs, la parte de documentación. Aquí es importante que, un detalle, estamos viendo una documentación, pero esto es una web. O sea, desde mi aplicación puedo generar una web, en este caso vinculada a los datos de
de mi aplicación. Es decir, si yo quiero ver clientes, pues me enseña la estructura de clientes. Si entramos aquí en clientes, vamos a verlo. Tablas. Vamos a buscar la de clientes. Esta es. Y ahí tenemos el ID, el name, el NIF, el set tag, todo. Exactamente lo mismo. Está aplicando el JavaScript esa información y transmitiéndola en HTML. En HTML directamente para que la persona sepa, oye, ¿qué tipo de información voy a obtener? Aquí publicaría nuestro API todas las tablas de la aplicación. Si aparece una nueva, aquí se añadiría en la siguiente petición al API, a la documentación del API. Y bueno, pues en este caso le hemos puesto que nos informe de los campos, del ejemplo de llamada, es decir, ¿qué llamada debo de hacer yo para obtener estos datos? Y un ejemplo de respuesta. Pues mira, la respuesta que vas a obtener es así. Un ID con un numérico, un name con un texto, etcétera. Una fecha. Te informa de los históricos. Oye, ¿qué relaciones históricas tienes? Porque, oye, puede ser interesante para consultar el API. Bien, pues ahora que lo vemos en la documentación, ya podríamos consultarlo. ¿Vale? En este caso, este API, cuando hablábamos de securizar y gestionar, pues bueno, gestiona un hash y un timestamp, ¿vale? Es lo que haría que distintos API keys, ¿vale? Que yo ofrezca distintos API keys a distintos consumidores del API y cada uno tenga sus permisos, ¿vale? En este caso, aquí tengo la llamada que veíamos en la documentación, ¿vale? Sería esta más la información de seguridad, podríamos decir. Entonces, tendríamos el nombre de la tabla y la información de seguridad. En este caso, el timestamp, que es un momento de tiempo, y un hash, que es el que se compone con la key que solo sabe el consumidor. Con lo cual, si alguien captura esta URL, pues podría ver esta, pero no podría capturar la key. Y aquí tenemos, pues bueno, el resultado. Tenemos un count de 10.000 elementos, que es lo que tiene la tabla, y nos detalla pues cada uno de los elementos. Aquí no tenemos los 10.000 porque el API automáticamente, como dice en la documentación inicial, gestiona colecciones. Y las colecciones tienen un máximo de 100 registros. ¿Por qué es esto? Porque, claro, si nosotros hiciéramos una petición a la tabla de 10.000, nos haría un JSON de 10.000, que, bueno, pues siempre le costaría un poco más a las distintas aplicaciones gestionar, tanto a la que recibe como a la que envía, como al tráfico de enviar un JSON tan grande. Entonces, bueno, se gestionan las colecciones con, oye, pues dame la página 3, dame la página 4, dame la que necesite. El consumidor del API podría saber cuántos elementos tiene la búsqueda porque le viene en el primer parámetro, 10.000. Y él mismo podría ir ya haciendo más llamadas para consumir el resto de elementos que devuelve. En este caso, este API da tablas, ¿vale? Las tablas que tengamos en formato bruto. Las búsquedas, pues expone las búsquedas que tú tengas. Y si tiene variables de entrada, esta no tenía, vamos a ver si encontramos una que tenga alguna variable de entrada, porque estas nos dan. Esta. Hay que pasándole un texto, nos devuelve las órdenes que tengan ese texto escrito, ¿vale? Entonces, lo mismo que hacíamos antes, el desarrollador que va a consumir nuestro API, compone esta URL, la pone en su herramienta y estaría consumiendo directamente nuestros datos de nuestras aplicaciones. Entonces, es un ejemplo de cómo hacerlo. Voy a entrar brevemente en el JavaScript que tendréis disponible para verlo. Que bueno, es un JavaScript, ¿vale? Como veis, tampoco es que sea tremendo, de enorme. Bueno, en este caso, esta función devuelve el JSON de una lista de registros. Aquí gestiona lo que veíamos antes de las páginas, cuántas por página, monta los registros.
por cada registro compone, oye, pues qué campos tiene y cómo los tiene. Tiene una opción que, bueno, en este caso genera un PDF y devuelve la ruta del PDF generado, con lo cual también sirve para imprimir informes. Verifica funciones auxiliares que necesite, si existe el objeto que están solicitando, si existe nuestro proyecto o no. Devuelve un campo, según el tipo de campo que tengamos, pues oye, pues devuelve una información u otra. Como veis, bueno, pues, en algunos casos que aquí la opción de poder incrustar maestros, no solo si yo tengo un pedido y tengo un cliente, pues en el JSON que me incluya también la información del cliente, que puede ser interesante. Esta función, pues un ítem de tabla estática y se acabó. Este JavaScript que veis aquí es el que genera el API que estábamos viendo. Con lo cual os podéis imaginar que de una forma sencilla, conociendo JavaScript, conociendo el API de Belneo, por supuesto, podéis hacer un API dinámico de vuestra aplicación sin mucho esfuerzo. ¿Vale? Gestionando tablas, procesos, búsquedas. Hay la opción de invertir, por ejemplo, si quieres que te dé un registro invertido, pues se le pasa esa variable en la URL. Todo eso, en principio, se pretende que esté detallado en la introducción. Esta introducción documenta que, si le incluyo el parámetro invert true, me dará la vuelta a la lista. Las colecciones, me detalla el formato de las fechas. Bueno, elementos que el API tiene que informar al que vaya a consumirlo, para que, sin contactar con el desarrollador, pueda gestionar el acceso a toda la información que le ponemos disponible. En el otro JavaScript que veíamos, pues hace algo similar, pero nos compone el HTML, que, bueno, aquí ya empecéis a ver piezas de código. HTML, que es lo que va a mostrar, pues el ejemplo de llamada, pues pinta cómo sería una búsqueda, cómo sería un proceso. En HTML, para la parte de documentación, es importante que explique bien el tema de que son dos partes, la parte de documentación y la parte del API. Están entrelazados, pero son cosas distintas. En esta muestra los campos de una tabla, el ejemplo de la respuesta, el ejemplo de un campo. Y esta sería, por ejemplo, la cabecera HTML que mostraría, en la cabecera de HTML para mostrarnos la pantalla y en este caso el pie. Y la introducción. Y se acabó. Con esos dos procesos tendríamos ya un API, nuestro API, funcionando con cualquier aplicación. Es decir, estos objetos que tenemos aquí dentro de esta carpeta, si los copio y los muevo a cualquier proyecto de Belneo, estarían exponiendo toda esa funcionalidad. Comentar que hay un sistema de reglas, cuando hablamos de seguridad ya, pero bueno, yo no quiero todo, yo quiero parte. Hay un sistema de reglas que permite que con expresiones regulares, cada API key, hay una tabla de configuración, que con cada API key que yo ofrezca, puedo ofrecer los que quiera, al ser una tabla puedo ofrecer los que quiera, y a cada API key le diría con expresiones regulares, con una expresión regular, esa API key a qué datos tendría acceso, a qué tablas, a qué campos, con lo cual yo podría darle acceso a ver un campo de una tabla, o a ver solo una tabla, o a ver estas tres tablas, o a ver estos tres campos de esta tabla. Pero a ese API key, a otro que es de mi confianza, le doy acceso a todo, y a otro le doy otro campo. Y eso se hace, esta comprobación de reglas que vemos aquí, mediante expresiones regulares. No tendríamos solo un API key, sino tendríamos infinitos con distintos permisos para cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver la parte de consumir. Bueno, pues lo que he puesto es lo que vemos ahora en pantalla. No hace falta entenderlo. Esto es un script de Google. No sé cómo. Bueno, es un script de Google que dentro de sus documentos de Google Drive hay un formato que es, scripts. Y he creado, esto, ¿vale? Que es un código que va a consumir, si os veis aquí, es la URL de los clientes que veíamos antes, de los 10.000.
Y con esta función de cargar datos le voy a solicitar, tengo varias funciones, la de cargar datos, le voy a decir, solicitar que me llene en una hoja de cálculo, esta tiene información, vamos a borrarla. En esta hoja de cálculo, obtener datos del API, quiero que me incorpore los datos del API, ¿vale? No sé si lo estoy explicando de forma adecuada. Esto es una hoja de cálculo de Google, que está en los servidores de Google. Esto es un script de Google que le voy a decir una serie de parámetros, en este caso, que consuma el servicio, nuestro servicio web que hemos creado a esta tabla y que los meta aquí, ¿vale? Imaginar que queréis que darle al financiero una hoja de cálculo donde tenga todas las noches el listado de facturas o el listado de los pedidos pendientes. Entonces, mediante este elemento le diría, oye, consúmeme el API y me lo vas a dar de alta en esta hoja de cálculo. Lanzamos la ejecución y esto va a hacer lo siguiente. Va a lanzar la petición, compone la validación y obtiene los registros. La parte importante de los registros que son 10.000 y como damos de 100 a 100, este código se ocuparía de ir pidiendo todas esas páginas, ¿vale? Iría pidiendo la primera, la segunda, la tercera, así hasta conseguir los 10.000 registros. Cuando tenga los 10.000 registros, añade contactos, los añade. Y es una función que en este caso pues lo mete en una hoja de cálculo, añade una fila con esa información a la hoja de cálculo. Bueno, y aquí ya está empezando. Vamos a ver si lo capturamos. Ahí está. Y como veis, está metiendo de nuestro API directamente en esta hoja de cálculo. ¿Vale? Está puesto así que vaya de 1 a 1 para verlo y que no vaya más de golpe. Es una forma de consumirlo. Como veíamos antes, puede ser desde móviles, desde web, aplicaciones móviles, desde PHP, etc. Es un formato estándar y documentado. Con este ejemplo, pues bueno, transmitiros las posibilidades que tenéis de crear un potente API flexible, adaptable y tampoco a lo mejor necesitáis algo tan complejo y necesitáis un API más sencillo, con lo cual pues con procesos sencillos también podréis hacerlo. Entonces, espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias. Javier Durán nos pregunta si actualmente cuando se contrata un web server en Cloud con Belneo, siendo nivel 4, ¿se puede tener acceso a la creación de este tipo de APIs o solo es accesible para web server de instalación propia? Estos son procesos que van dentro de cualquier aplicación y exponen esta ejecución a través del modo Apache. Entonces, puede ser en un servidor en Cloud, puede ser en una instalación en local, puede ser en cualquier sitio que ejecute un web server. Nos pregunta Enrique Alcalá, veo que los nombres de los campos aparecen en inglés y en la tabla en español. ¿Es por VTranslator? Efectivamente, este proyecto tiene varios idiomas, ya se ha encargado Jesús, como visteis ayer, de traducirlo en todos los idiomas posibles. Y el Apache está configurado en inglés, con lo cual él hace uso de la versión inglesa de los elementos del proyecto. Si no tuviera inglés, me lo mostraría en español. Y si yo al Apache lo configuro que utilice un locale de español, utilizaría el español. Si el locale del Apache lo configuro para catalán, pues lo mostraría en catalán. Si tengo los recursos dentro del proyecto en ese idioma. Como veis, el HTML lo tengo en español y ese no se ha traducido, sigue saliendo en español, aunque el locale fuera otro. Os pregunta Paco Satué cómo gestiona los verbos get, post, put, delete. No se están gestionando. En este caso, para este API, va por get o por post, pero realmente consulta las variables del get o del post indistintamente. No es necesario, este API no está gestionando esos verbos.
Nos pregunta Isaac Díaz Lorenzo. Hola, veo que cada vez más en Belneo usamos más JavaScript. Mi pregunta ¿es igual que optimo los procesos JavaScript que los procesos de Belneo? Bueno, realmente depende del caso. JavaScript nos soporta más cosas. Como veíamos, yo puedo hacer un API con Belneo, más sencillo, pero claro, JavaScript nos aporta la parte de poder recorrer el proyecto, conocer el proyecto. Entonces, son elementos distintos. Generalmente yo digo, el 90% de una aplicación de gestión o más, puedes hacerlo todo con Belneo. La ventaja que tienes con Belneo es que es mucho más sencillo y mucho más mantenible. Hay partes de tu programa que a lo mejor te interesa hacerlas con JavaScript por comodidad, porque hay código ya hecho o por otros motivos. No tienes que hacer todo en JavaScript. Es más, algunos sitios estás yendo en dirección contraria porque te va a costar más hacerlo en JavaScript que hacerlo directamente con Belneo. Entonces, si podemos hacerlo con Belneo directamente, no necesitamos JavaScript, ¿vale? Hay otras cosas que JavaScript, oye, como podemos estar viendo, nos ofrecen muchas posibilidades y muchos ejemplos. Entonces, oye, usémoslo, pero tampoco usarlo a discreción. Recordemos que todo el código Belneo es mucho más mantenible. Se autorefactoriza, se gestiona entre ellos, es más sencillo de gestionar. Con lo cual, ya te digo, en aplicaciones de gestión, 90% si no más, código Belneo. Y cosas puntuales que el JavaScript te va a aportar factores diferenciales, aprovecharlo. Arturo Miranda nos comenta si la configuración de voz Apache es la misma que en Apache 2.2. Básicamente es la misma. Ha cambiado cosas de la propia configuración de Apache, pero respecto al módulo funciona igual, aprovechándose de las ventajas. Justo hace unos días leía que Apache era el primer sistema, el Apache 2.4 precisamente, el primer sistema que ya soporta HTTP 2.0. Es decir, ya podéis servir vuestras webs o vuestras aplicaciones por HTTP 2.0 simplemente por estar corriendo Moz Apache 2.4. Entonces, bueno, nos beneficiamos de todas esas ventajas, como lo que hablaba antes de la codificación, de la compresión, de la seguridad por HTTPS, etcétera, al usar Moz Apache. Nos pregunta José Ramal si este API solo funciona con Moz Apache o también con Cirrus. Este es un código JavaScript genérico, procesos, no hay nada especial. Podéis usarlo donde queráis. Podéis generarlo en disco, podéis hacer lo que queráis. Podéis usarlo en Cirrus, por supuesto, también podéis usarlo en Cirrus. Tema de Cirrus, recordarlo, todos ejecutan el servidor, con lo cual estáis dando una carga importante al servidor de parseo y manejo de ficheros, de gestión de JSON y de configuración, que en el caso del Moz Apache delegáis a otro recurso. Entonces, bueno, en unos casos o en otros puede interesar uno u otro. En este caso, lo que estamos viendo es para Moz Apache. Nos comenta Rubén si se gestiona de algún modo el volumen de información consumida por un API key. Pues mira, muy buena apreciación. En la configuración de permisos, de reglas, que se da de alta un API key, en esa tabla se puede poner un dato numérico, el que queráis, respecto a volumen de información o número de llamadas, o fecha de caducidad, lo que queráis, con lo cual podéis controlar que este API key es válido hasta dentro de una semana, o es válido de 3 a 5 de la mañana, o es válido desde esta IP, o es válido lo que queráis. Esto es abierto para que podáis configurarlo como que os dé ideas para poder aplicarlos a vuestros desarrollos. Hay alguna pregunta más, pero vamos a dejarla para contestarla directamente y luego la publicaremos al acabar el curso. Ahora os dejo ya con mi compañero Jesús. No, ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Pues Jesús os va a informar un poco. Muchas gracias.
Muchas gracias, David. Pues nada, como comentábamos, a partir del cuarto curso damos una pequeña parada. Ahora mismo yo tengo en mi reloj las 17:52. Si os parece, a las 18:01, comenzamos de nuevo con el quinto curso de la jornada. Muchas gracias. Nos vemos ahora.